yo quisiera hacerle ahí una pregunta. En la Constitución, ¿qué cosa o qué artículos o qué capítulos ustedes cambiarían? ¿Reformarían la Constitución o harían una Constitución, una constituyente, finalmente una nueva Carta Magna? ¿Qué es lo que finalmente propondrían? Esa es una primera pregunta. Y la segunda pregunta, que también me parece interesante, que me gustaría recalcar, es, usted tiene dentro de sus propuestas, que le he visto en la campaña y que también se condice con el plan de gobierno de Somos Perú, me parece que es la propuesta, el eje 7 es el tren de vías cortas, ¿no? Una red de ferrocarriles de vías cortas que irían de Lima a Huaura, ¿verdad? Y de Lima a Cañete. Mi pregunta es, en caso de que Somos Perú sea gobierno, evidentemente van a hacer todo lo posible para ejecutarlo. Pero si en caso Somos Perú no sea gobierno, que digamos las encuestas más o menos lo mandan por ahí, pero en caso el doctor Zanelli sí sea congresista, ¿qué haría usted finalmente para que ese proyecto se pueda ejecutar o no? Porque más allá de quien gane, digamos, es importante tener un tren de cercanías. El tren de cercanías, que es como lo conocen en España los que han vivido allá, el tren de gran velocidad o el tren bala, como se conoce en el resto del mundo, básicamente es un tren que llega a un promedio de velocidad entre 180 a 300 kilómetros a la hora y que lo que proponemos no es nuevo, no es invento mío, ya lo han propuesto hace más o menos 10 años en el Perú. De lo que se trata es que llegue de Cañete a Lima más o menos en 30 minutos y de Lima hasta Huacho en 30 minutos y por qué no ampliarlo hasta Barranca. Ese es el tren de cercanías que ya estaba inclusive en el plan de gobierno de PPK. Lástima que no Claro. se ha avanzado. Lo que estoy ofreciendo de llegar al Congreso es impulsar de cualquier forma este medio, porque la primera forma para avanzar, supongamos que no somos gobierno, pero sí tenemos nuestra voz en el Congreso, lo primero que se hace en estos aspectos es declarar de necesidad nacional este proyecto, y yo creo que es de necesidad nacional. Mire, Carlos, el tren de gran velocidad es fundamental. Ojo, perdón doctor, ojo que ya hay una resolución ministerial del MTC del año 2016. Entonces, digamos, si podemos sacar una norma que también diga lo mismo, pues enhorabuena, pero de repente algo más que podríamos hacer o digamos desde el Parlamento yo siento que es muy difícil, ¿no? ¿Qué finalmente, qué otra acción deberíamos finalmente tomar? ¿Usted sería un poco más confrontacional con el Ejecutivo o de repente podría tender más puentes con la finalidad de que otros proyectos como el tren de cercanías sí se avance, sí se ejecute, que el presupuesto que se destinen para los estudios sí se hagan y que finalmente se convoquen a estos procesos o que se armen asociaciones público-privadas para que finalmente salga esto? Este tren de cercanías. ¿Qué haría usted finalmente? Mire, Carlos, gobernar no es otra cosa que poner en prioridades y que todos los actores del sistema estén de acuerdo y que se haga en armonía y en paz. Eso es básicamente gobernar. Y en el Congreso, nosotros de llegar, Somos Perú, lo que buscaremos es que el Perú avance, es decir, trabajar con el Ejecutivo. Nosotros no podemos poner obstrucción a las acciones del Ejecutivo. Tenemos que estar de acuerdo. Y dentro de eso tenemos que priorizar, por ejemplo, este proyecto del tren bala, del tren de cercanías. Pero como es un proyecto grande, que cuesta y que probablemente inclusive demore la ejecución más de un periodo presidencial, entonces necesitamos trabajar en armonía con el Ejecutivo, porque es el Ejecutivo quien tiene que conducir básicamente esta obra, ni siquiera el Ejecutivo tanto central como regional, pero ni siquiera el regional, sino el central. Es decir, necesitamos que por la dimensión de la obra, en cuanto financieramente hablando, por la dimensión tecnológica de la misma, necesitamos que esto sea de gobierno a gobierno.
hay países que dominan esta tecnología. El creador de estos trenes, de esta tecnología, es la empresa Alstom, que básicamente es francesa, pero también hay tecnología alemana, también tenemos tecnología japonesa y también tecnología china. China es un país que hoy por hoy tiene mucho interés en ayudar a América Latina, pero esas evaluaciones se tienen que correr junto con el Ejecutivo. Una vez que se vea con quién se puede trabajar, ya se puede ver los plazos, las cuestiones financieras y en cuánto tiempo se va a ejecutar esta obra. Pero esta obra implica una concertación de voluntades políticas, implica madurez política, no es una obra de un solo grupo político, no es una obra que con una ley se va a hacer, como usted dice, ya está la ley, inclusive para el año pasado ha habido un presupuesto ya para el proyecto de estudio, pero se tiene que llegar hasta el final, probablemente demore, pero esa es la voluntad. Tenemos que tener políticas de Estado, tenemos que tener partidos sólidos para que no sea la idea de un legislador, sino la idea de un partido y que se plasme como un proyecto nacional, de tal manera que aún en los cambios de gobierno se mantengan, porque dígame usted, ¿quién va a estar en contra de ese tren? Ese tren, si llega realmente en los 30 minutos que le digo, de Lima a Huacho o de Lima a Cañete, cambia los conceptos de espacio y tiempo. Yo lo he visto, yo he vivido 15 años en Europa. Es decir, tomamos el tren en Cañete y en 20 minutos estamos en Lima, su hijo puede venir a Lima y vuelve a estudiar, no necesita alquilar un cuarto o un departamento. Usted puede venir a trabajar y vuelve a su casa en Cañete, pero una casa amplia, claro, bonita. evidentemente dinamizaría mucho la región Lima, ¿no? Un poco desconcentraría la capital y dinamizaría las provincias, ¿no? Que evidentemente la llegada o la construcción de esos paraderos va a dinamizar muchísimo más Lo las pone a Lima región. al nivel de las capitales del mundo, como Nueva York, como París, como Londres, es decir, a donde debemos estar. No tenemos por qué ser una capital de segundo nivel. Lima es 10 millones, Lima, provincias donde postulo, es el 1.000.000 de habitantes. Necesitamos un tren de ese tipo. Créame que en esos trenes, usted por el mismo precio sube usted y el auto sube atrás, baja en Asia y bajan todos los autos. Y ya usted no tiene por qué congestionar toda la Panamericana Sur con los vehículos sufriendo con el calor. Baja y hace turismo en la zona local con su auto. Es que el tren cambia los conceptos, inclusive le gana y le hace la parada al sistema a los aviones, porque en el avión también va rápido, pero Claro. todo el tiempo que se sube y se baja son 2 horas para subir, 2 horas para bajar por los controles. El tren no tiene ese tipo de controles. Entonces el tren es el futuro. Yo no sé en qué momento el Perú en el siglo XIX apostó por la red de tren, por la red ferroviaria y se hicieron grandes trabajos. El Perú era uno de los países de América Latina que más trenes había. Lástima que con los conceptos hayan cambiado y hayan levantado muchas líneas, porque créame usted que el tren Lima-Huacho existía, el Lima-Cañete también existía, ya había, y están los túneles ahí todavía. Cuando usted pasa a la Panamericana Norte, ahí está el túnel del tren, y inclusive eso está para recuperar la vía.